Seas bienvenido a esta reunión online. Es una gran bendición que puedas estar viendo esta reunión, compartiendo junto a tu familia. Es un tiempo de gran bendición en que estamos viviendo porque podemos compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir esta palabra, para que el Señor pueda guiar este momento, para que el Señor pueda tocar cada corazón y cada vida que está escuchando este mensaje y que luego escuchará también esta palabra. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, por tu palabra, para que seas tú, Señor, hablando a los corazones, Señor, trayendo palabras de vida, de esperanza, de restauración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Clamo, Señor, por aquellos que están en sus hogares, Señor, camino al trabajo, Señor, aquel que está en su negocio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Habla, Señor, a cada corazón, Dios mío, trae, Señor, palabras de bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo me levanto contra toda obra de Satanás, el diablo, y lo echo fuera, Señor, de los corazones, de las mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Proclamamos tu salvación y tus milagros, Señor, en esta tarde para la gloria y la honra de tu santo nombre, Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Son tiempos de gran bendición, porque podemos compartir la palabra de Dios, porque puedes estar del otro lado junto a tu familia. Y este es un tiempo donde Dios nos habla al corazón. Este es un tiempo donde Dios está hablando a su iglesia, viviendo diferentes circunstancias en nuestra vida, quizás momentos duros, quizás momentos de reflexión, momentos donde el hombre quizás está mirando o está poniendo su mirada en los cielos, cuando el hombre ya no encuentra respuesta, cuando el hombre necesita una palabra que pueda cambiar el rumbo de su vida, porque el hombre va camino a la perdición, o el hombre va camino sin rumbo, sin saber hacia dónde va, perdido en el alcohol, en los vicios. Y el Señor siempre trae palabras de esperanza, siempre trae el Señor palabras de bendición. Y esta es una palabra tremenda de parte del Señor, una palabra que el Señor hablará a tu corazón y hablará a tu vida. Yo quiero invitarte a que puedas tomar allí tu Biblia en tu celular, en tu aplicación, o aquellos que tienen la Biblia, que puedas abrir tu Biblia. Vamos a compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios en esta tarde se encuentra en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3. Esta es la palabra del Señor para esta tarde. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esta es la palabra de Dios. Esta es la gloriosa palabra del Señor para esta tarde. Alguno quizás diga: pastor, ¿qué está hablando en esta palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos en este mensaje? Dice la palabra: visión del sumo sacerdote Josué. Josué en hebreo significa salva, Yeshua. Está hablando aquí del sumo sacerdote. El sumo sacerdote que puedes encontrarlo en el libro de Esdras. Yeshua, hijo de Josadac. Aquel que reedificó el atrio. Aquel que restauró la adoración al Señor. Aquellos hombres que fueron llamados para restaurar. Esta palabra nos habla acerca del Mesías. Esta palabra nos está hablando acerca del Salvador. Dice la palabra de Dios
me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La palabra del Señor nos enseña que Satanás fue lanzado desde los cielos, el acusador de los hermanos. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a la tierra con gran ira. Ay de aquellos moradores de la tierra, dice la Escritura. Satanás ya no está acusándote delante del Señor, porque la Escritura dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Pero sabe que le queda poco tiempo, entonces tratará de poner lucha, tratará de poner dificultad. Ahora Satanás tratará de acusarte en tu mente, en tu corazón, sobre lo que has hecho. Dice la palabra del Señor, Satanás, que estaba a la mano derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. La palabra del Señor, cuando nos muestra y lo recalca, lo dice 2 veces. Dice: Jehová te reprenda. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. El Señor está hablando de lo que ocurriría en la primera venida del Señor. Está afirmando, está acentuando al decir Jehová te reprenda, y al decirlo nuevamente está mostrando una afirmación, algo que está firme para cumplirse. Una derrota de Satanás en 2 oportunidades. Dice la palabra del Señor que Zacarías estaba viendo una visión y estaba viendo al sumo sacerdote Josué. El Señor estaba mostrando en una visión al sacerdote. Recordemos que el sacerdote tenía la autoridad de poder entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo. El sacerdote era aquel que podía tomar los pecados del pueblo, tomar los sacrificios. Era el que hacía el sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo. Era aquel que podía entrar a ese lugar. Era un momento importante, porque los hombres en aquella oportunidad estaban poniendo su esperanza en aquella expiación, en aquel animal que perdía su vida para que ellos pudiesen quedar libres de toda culpa. El sacerdote era aquel que cumplía esa función. Dice la palabra de Dios: Jehová te reprenda. Satanás sabe que el tiempo se acorta. El tiempo, le queda poco tiempo a Satanás. Y buscará perder a los hombres, buscará influenciar a los hombres para que se alejen de la voluntad de Dios, para que nunca lleguen a escuchar una palabra del Señor. Ay de los moradores de la tierra, dice la palabra. Pero hay una manera de vencerlo: el testimonio. Aquellos que guardan el testimonio de Jesús. Esta palabra nos habla acerca del Mesías, acerca del Salvador. Ahora quizás alguno diga: pero ¿yo qué necesito de esto? ¿Acaso tú no necesitas un Salvador? ¿Acaso tú no necesitas alguien que pueda quitar las cargas que tú estás tratando de llevar cada día, peleando cada día para poder salir adelante? Sin embargo, no encuentras el camino, no encuentras la manera. El Señor aquí nos está hablando en una palabra tremenda. Hace algún tiempo atrás prediqué un mensaje sobre este capítulo, acerca de los hombres, acerca de la condición de aquel que quiere servir a Dios, de cuál debe ser la cualidad de un siervo de Dios, de alguien que busque seguir a Cristo. Sin embargo, aquí la palabra del Señor dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Cuando menciona a Jehová, que ha escogido a Jerusalén, nos está mostrando el tiempo final. No solamente mostrando que es algo que se cumplirá y una afirmación, sino mostrando 2 tiempos de esto. Dice la palabra de Dios que esta tierra ya no pasará por agua, sino que esta tierra está preparada para el fuego. El Señor nos dice que no juzgará más al mundo, sino que no sería más con agua, con diluvio, sino con fuego. Esta palabra nos está hablando de los juicios de Dios. Nos está hablando aquí de un juicio. Estaba el sacerdote Josué, estaba Satanás acusando. Él estaba parado delante del ángel del Señor. Había un juicio, había un acusador.
Pero sin embargo, la palabra de Dios nos va mostrando qué es lo que Dios realmente quiere hablarnos. Dice así el Señor: no es este un tizón arrebatado del incendio, preparados para el fuego. Un tizón es una pequeña brasa que está extinguiéndose, no es algo que está encendido con una llama ardiente, sino que es un tizón que humea, que está a punto de apagarse, a punto de dejar de existir. Así, aún en esa condición, cuando estén a punto de apagarse, a punto de dejar de existir, el Señor restaurará su pueblo. El Señor restaurará a sus escogidos. En medio de la dificultad, en medio de un mundo completamente lejos de Dios, el Señor promete restauración. Y dice: no es este un tizón arrebatado del fuego. No es este aquel que se había perdido. No es este aquel que estaba completamente perdido. Sin embargo, ahora el Señor lo arrebata del incendio, lo saca de aquel lugar. Dice la palabra de Dios, versículo 3: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Ahora, ¿cómo puede hablar esta escritura de Yeshua? Jesús en el español, en el latino, pero Josué, Yeshua. ¿Cómo puede estar hablando del sumo sacerdote? Ya aquí no está hablando del sumo sacerdote en la línea de Aarón, de los levitas, sino que aquí está hablando del sacerdote según Melquisedec, aquel que tenía el sacerdocio para siempre. Ya no era el sacerdocio de los levitas según el orden de Aarón. Dice la palabra, no, un sacerdote diferente. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tu rocío de tu juventud. Juro Jehová, y no se arrepentirá, dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya no un sacerdote que debía entrar cada año para poder presentar la expiación por los pecados del pueblo, sino un sacerdote perfecto, un sacrificio único y para siempre, que pudiese alcanzar a toda la humanidad. Dios le estaba mostrando a Zacarías aquí en la visión al sumo sacerdote Josué, aquel que era hijo de Josadac, pero la palabra de Dios nos está mostrando el reflejo. No está hablando de aquel Josué, sino que está comparando la obra de restauración de aquel Yeshua. Está comparando la obra que el Señor haría con su hijo. Dice la palabra de Dios: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cómo el Señor Jesús puede tener vestiduras viles? ¿Cómo el Señor puede traer una ropa de pecado, una vestidura que esté manchada? La vestidura son las obras. ¿Cómo el Señor puede tener obras manchadas? Y dice la palabra del Señor que Él fue limpio y sin mancha. El Señor no conoció pecado. ¿Cómo puede estar aquí hablando de Yeshua? ¿Cómo puede estar hablando aquí del Señor Jesús? De aquel sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice la palabra de Dios que allí en la cruz el Señor tomó nuestros pecados. El Señor se vistió del pecado de la humanidad. Él cargó con nuestros pecados. Él no cometió pecado, Él no cometió error. Sin embargo, fue manchado por nuestro pecado. Él se hizo pecado, dice la Escritura, para que nosotros podamos alcanzar la bendición, para que nosotros podamos alcanzar la paz, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Ese es el significado de aquel nombre, Jehová salva, Josué, en el hebreo, para que nosotros pudiésemos conocer la salvación. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, y alguien debía morir por el perdón.
Alguien debía morir para pagar ese pecado. Y el Señor se hizo pecado por nosotros. El Señor tomó nuestras cargas, nuestras dolencias. Dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Esas son las vestiduras viles del sacerdote Josué. Esas son las vestiduras manchadas. No es que el Señor tuviese vestiduras viles. Eran tus vestiduras. Eran las mías. Era la mancha de nuestro pecado puesto sobre Él. Ahora hay un cambio aquí. Dice la palabra, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y el ángel mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Aquí se encuentra hablando del sumo sacerdote. Estaba delante del ángel del Señor. Y nos está mostrando aquí algo glorioso. Aquel que tomó nuestro lugar, cuando el sacerdote entraba en aquel lugar santísimo, cuando el sacerdote entraba en aquel lugar para hacer la expiación de los pecados de los hombres no entraban junto con el sacerdote, pero sin embargo la carga desaparecía de sus vidas. La carga había sido echada sobre el sacrificio, es decir, la bendición, los beneficios, la prosperidad de ese hecho impacta nuestra vida. Impactaba la vida de aquellos hombres, así como impacta nuestra vida el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. Así como impacta nuestra vida ese sumo sacerdote perfecto, ese sumo sacerdote para siempre, que vino para poder tomar nuestras cargas y nosotros podamos recibir la bendición de un acto de amor que hizo el Señor por nuestras vidas. Tú no tuviste que hacer nada. Tú no tuviste que hacer ningún sacrificio. No tuviste que entregar nada, solamente tu corazón. Y las bendiciones de ese acto de fe y las bendiciones de esa obra de Dios, de ese plan de Dios, impactó tu vida, impactó mi vida. Dice la palabra del Señor: Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y ahora cambia y dice: y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquel que tenía las vestiduras viles se despoja de tales vestiduras y ahora cambia y ya no se refiere en tercera persona, sino que ahora nos habla a ti y a mí y nos dice: quitarle esas vestiduras viles. Y él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Mira que con lo que he hecho te he quitado de ti tus vestiduras viles. No es que tú te has quitado tus vestiduras. Tú llegas al Señor, tú crees en Él, tú recibes su nombre, tú lo aceptas como tu Señor. Y el Señor dice: yo tomo ahora esas vestiduras que fueron puestas sobre mí y te doy vestiduras nuevas. Y te pongo un vestido de gala, te pongo un vestido de fiesta. Otras traducciones no lo mencionan de esta manera, sino más bien como quitar una carga, como poner una pieza más liviana, una vestidura más liviana. Dice así el Señor. Y Él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos de aquí te daré lugar. Dice el Señor: no hemos hecho nosotros el sacrificio, sino que el sumo sacerdote, el Señor, tomó nuestras cargas, tomó nuestros pecados
se vistió de vestiduras viles para darnos salvación, para morir en una cruz y que tú y yo podamos alcanzar la bendición de Dios. Dice la palabra, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de toda la humanidad. No solamente por los pecados de aquellos que creen, sino por toda la humanidad. Él murió por ti, aunque tú lo rechaces. Él tomó tus cargas, Él tomó tu pecado, Él se vistió de pecado para ir a la cruz. Esa carga fue puesta sobre Él. Al Señor lo desfiguraron, lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, lo despreciaron, le pusieron una corona de espinas en su cabeza para mostrarnos qué es lo que el pecado hace en la vida de un hombre, cómo el pecado te destruye, te lastima, te desfigura. Y el Señor tomó todo eso por nosotros. Y en aquel madero fuimos libres. En aquel madero el Señor dijo, yo he tomado tus vestiduras, ahora póngale vestiduras nuevas, póngales vestiduras de gala. Y no solamente vestiduras de gala, pónganle una mitra, un turbante, algo que era utilizado por hombres que eran de Dios, por alguien que ejercía un sacerdocio, un lugar de responsabilidad. Pónganle una mitra. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a un cambio. El Señor quita nuestras vestiduras, sana nuestras heridas. El Señor nos llama a la salvación, nos llama a la libertad y nos llama a una vida nueva. Y pone mitra, dice, sobre nuestra cabeza, una vestidura limpia, quita nuestras cargas, de manera que ahora llevamos una vestimenta más liviana. El Señor dijo, llevad mi yugo, porque liviano es mi yugo y ligera mi carga. Tú debes dejar tu carga que te pesa sobre tus hombros en los pies de Cristo. Aquí está hablando del Mesías. Y si todavía quedan dudas, dice la palabra del Señor, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Dice el Señor, yo cambiaré tu vida, te pondré un lugar de responsabilidad, gobernarás en mi casa. Dice la palabra que nosotros seremos reyes y sacerdotes con el Señor, que nosotros juzgaremos a las naciones. El Señor está diciendo aquí, le pondré un lugar de honra, de honor. Le pondré un lugar importante, gobernarás mi casa, guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Entre las potestades del cielo te daré lugar, dijo el Señor. Ahora, dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí nos está mostrando este pasaje que habla del Mesías, mencionado en la Escritura como el renuevo, como aquel que había de venir, como la esperanza bienaventurada, como el tiempo de la gloria, de la bendición, de la restauración de Israel, como el tiempo de la bendición para los hijos. Dice la Escritura, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Esa palabra, varones simbólicos, en otra versión de la Biblia, en la Vulgata, dice portento. Cambia la palabra simbólico y dice portento. Y esta es la definición: persona, cosa o hecho que produce admiración por tener cualidades excepcionales o por sobresalir dentro de su género. Hecho prodigioso o milagroso. Lo que estaba diciendo aquí son los que están contigo, son varones de milagros, son varones de fe, son varones sobresalientes,
los que están contigo. Hablando de los siervos, hablando de los hijos de Dios. Son varones simbólicos, son varones de milagros, profetas que compartieron la palabra, que compartieron el mensaje de salvación. Dice así el Señor: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Una piedra, la palabra nos enseña que la piedra es Cristo. El fundamento estable es el Señor. Que nosotros debemos edificar nuestra casa sobre esa piedra. Debemos edificar nuestra vida, nuestro corazón sobre esa piedra. Ahora dice que esta piedra tenía 7 ojos. Es una piedra que todo lo ve. Esto significa el ojo que puede verlo todo, que puede estar en control de todas las cosas. El Señor. Dice la palabra que no solamente, dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Sobre esa piedra, dice el Señor, yo grabaré su escultura. ¿Dónde fue grabada su escultura? ¿A dónde fue marcada esas piedras? Esa piedra fue marcada en sus manos y en sus pies. Sus manos y sus pies fueron traspasados. Hondaron sus manos y sus pies. La marca en la piedra. Porque el Señor dice, en un día traeré la salvación. En un día quitaré el pecado de la tierra. En un día. En un día el Señor murió en la cruz. En un día el pecado de toda la humanidad, la muerte fue vencido. En un día el Señor quitó el pecado de toda la tierra. En un día, dice el Señor. En un día aquella piedra perfecta, aquella piedra angular, recibió las marcas que te correspondían a ti y a mí. Esas marcas eran para ti. Tú eras un ladrón. Tú eras el que merecía estar en ese lugar. Sin embargo, Él tomó tu lugar. Él tomó nuestras vestiduras y se hizo pecado por nosotros. Y la marca de nuestro pecado ahora está en sus manos, dando señal de lo que Él hizo por nosotros. Dice la palabra que uno de sus discípulos dijo, si yo no toco, no pongo la mano en su costado y no toco la herida en sus manos, no creeré. El Señor le dijo, sé creyente, cree. El Señor hizo ese sacrificio por ti. Esta palabra nos está hablando de la santidad que debe tener un hijo de Dios. Pero nos está hablando de que el Señor tomó ese lugar, de que el sacerdote tomó ese lugar para quitarnos las cargas, para ponernos en un lugar de honra. Y el Señor da la promesa, y el Señor dice, en un día quitaré el pecado de toda la tierra. Dice así, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré la escultura, su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un solo día el Señor hizo una obra gloriosa. Ahora, ¿cómo puedo saber? Dice la palabra del Señor, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mientras que Juan lloraba diciendo, ¿quién podrá abrir los 7 sellos? Dice que vino palabra de los ancianos, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus del Señor. El número 7 nos habla de perfección, de algo que está completo. El número 7 nos está hablando de algo que es perfecto. La visión de Zacarías mostraba la piedra que tenía 7 ojos. Aquel que tiene los 7 espíritus, aquel que tiene la plenitud de todas las cosas, es aquel que recibiría las marcas, es aquel que moriría para que podamos alcanzar la bendición. Esta es una promesa de restauración impresionante.
para este tiempo y para el que ha de venir. Para el tiempo en el cual tú estás escuchando este mensaje y para el tiempo en que los hijos de Dios serán restaurados. Para el tiempo en que el tizón será arrebatado en las últimas. Pero sin embargo la salvación vendrá para los hijos de Dios. Para aquellos que en un momento lo rechazaron, para aquellos que en un momento no quisieron oír. A los suyos vino y los suyos, dice, no le recibieron. Mas dice así el Señor: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. La higuera es el símbolo de la libertad, de la paz y de la prosperidad. El símbolo de que esa bendición que el Señor hizo por nosotros, ahora nosotros estaremos en un lugar de resguardo, en un lugar de bendición, y compartiremos y contaremos hacia los demás la libertad que Dios nos ha dado, la restauración que hemos obtenido por medio del sacrificio del Señor, por medio de la palabra de Dios. Este sacerdote perfecto, el cual tomó nuestro lugar, dice la palabra de Dios en Hebreos 7: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El poder de una vida indestructible, un sacerdocio perfecto, porque fue necesario. Un sacerdocio para siempre, para que ya el sacerdote no tenga que estar entrando cada año un pacto nuevo. Dice la palabra de Dios que un pacto fue sellado allí por Moisés. Dice que tomaron allí un cordero y tomaron la sangre, y esa sangre mezclada con agua hicieron un hisopo y comenzaron a bendecir aquel lugar, mostrando el primer pacto. Pero cuando el Señor se encontraba en la cruz, dice la palabra de Dios que uno de los soldados tomó una lanza y lo clavó en su costado, y de aquel lugar salió agua y sangre, porque el Señor estaba firmando ese nuevo pacto, esa sangre que venía a sellar un nuevo pacto, esa sangre que nos dio vida, esa sangre que restaura tu vida hoy, cuando tú te animas a creer y a confiar en Él, cuando tú decides poner tu vida en las manos de Dios, cuando tú decides creer en tu Salvador, cuando el hombre realmente se da cuenta de que el Señor tomó tu lugar y que tomó ese lugar de tormento, de quebranto, de heridas, para que tú puedas ser libre, es cuando el hombre puede encontrar y hallar la felicidad para su corazón. Lo que hemos encontrado, esta verdad, hemos encontrado otra vida. Dice la palabra: las cosas viejas pasaron y el Señor hace nuevas todas las cosas. Y es verdad, el Señor las hace nuevas todas las cosas. El viejo hombre muere para siempre para nacer un hombre diferente, con otros valores. El Señor nos pone unas vestiduras nuevas, una vestidura de gala. El Señor nos pone un lugar de honra, nos lleva a un lugar de bendición. Y en el final de este capítulo dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. La vid está representada por el Señor. Esa es la vid verdadera. La higuera representa la prosperidad, la paz, la libertad, la restauración que el pueblo estaba recibiendo por medio de este sacrificio. Y dice la palabra: y estarán debajo de la higuera y compartirán. Y compartirás con los demás esa bendición. Compartirás con otros la palabra
Compartirás con el Señor lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y dice la palabra del Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo fue aquel que nos dio libertad y que cambió nuestra vida. Ahora dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debajo de la higuera, debajo de la vid, comenzaremos a proclamar esa palabra, a sacar lo que está en las tinieblas y traerlos a esa luz admirable. Dice que nosotros somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que podamos compartir con otros esa bendición, para que podamos hablar a aquel que hoy va camino a la muerte, para aquel que no encuentra esperanza, para aquel que hoy está desahuciado. Esta palabra está llegando aún el corazón más duro, quebrantando aún la piedra más dura, entendiendo que la piedra fundamental ya fue puesta. Ahora tú debes poner tu corazón sobre esa piedra. Tú debes poner tu vida en las manos del Señor, creer en Él. Sé que están pasando en el mundo toda clase de problemas, enfermedades, situaciones difíciles, pérdida de trabajo, destrucción de la economía, destrucción en la casa, en los matrimonios, en la familia, la relación con los hijos, drogadicción, alcoholismo y toda clase de flagelos que golpea hoy nuestra sociedad. Pero sin embargo esta palabra nos trae esperanza. Esta palabra nos muestra que el tiempo de la restauración ha llegado para tu vida. Esta palabra nos muestra que hay alguien que ya dio todo por ti. Hay alguien que ya tomó tu lugar. Ahora es el tiempo de que tú des ese paso de fe. Es tiempo de que tú digas, Señor, ponme esas vestiduras nuevas. Quita la presión de mí que ejerce el pecado sobre mi vida. Me despojo de esa carga para confiar en ti y entrar a un tiempo nuevo, a un tiempo de gloria y a un tiempo de bendición. Yo voy a invitar a aquel que está escuchando este mensaje, aquel que está viendo a través de las redes sociales, que quiera decir, Señor, hoy entiendo que tú tomaste mi lugar. Hoy entiendo, Señor, que tú eres el sumo sacerdote que entró en aquel lugar, pero no para ofrecer un animal, sino para entregar su vida como aquel cordero inmolado, por el perdón de nuestros pecados, para traer salvación y vida eterna, una bendición incalculable para el corazón de los hombres. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración, dar este paso de fe. Anímate a compartir esta bendición con otros. Quizás eres un creyente. Esta palabra dice, somos real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice la palabra, el Señor nos llamó para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Tenemos que anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración, que pueda repetir en voz audible esta oración, donde quiera que te encuentres, puedas decir, Señor Jesús, en esta tarde, yo te recibo en mi corazón. Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores. Ayúdame a poder seguirte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.